Bien, hemos estado estudiando el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Si usted tiene Biblia, por favor, siga la lectura con su Biblia. Si usted quiere tomar notas, tome notas. Es súper importante porque eso le permitirá a usted meditar en la palabra cuando esté en su casa. Y si no tiene de qué agarrarse para hacer un devocional, pues puede meditar en la palabra que se comparte cada domingo. Entonces, hemos visto en el Evangelio de Juan, capítulo 1, una introducción en donde Juan nos habla acerca de la deidad de Jesús, cuál es su origen, ¿verdad? Que Él es el Verbo de Dios, Él es la luz de los hombres. Luego de esto tenemos el testimonio de Juan el Bautista, quien declara y señala a Jesús como el Cordero de Dios. Y durante el capítulo 2, que vemos a Juan el Bautista haciendo estas declaraciones, vemos también que dos de sus discípulos comienzan a seguir a Jesús. Luego Jesús se encuentra con Felipe, luego se encuentra con Natanael, y al final de estos días son 5 los discípulos que comienzan a seguir a Jesús. Así que hoy continuaremos en el capítulo 2. Hoy continuaremos capítulo 2, en donde comienza Jesús con sus milagros. Hay 8 milagros registrados en este evangelio, y en capítulo 2 tenemos el primero, que es cuando Jesús convierte el agua en vino. Así que vamos a estudiar acerca de este milagro, cómo Él provee vino faltante en la fiesta de una de las bodas en Canaán de Galilea, y también cómo por medio de sus milagros debemos comprender que lo que, más allá del milagro, Jesús lo que está haciendo es manifestando su autoridad divina. No es lo que hizo para asombro de todos, sino el trasfondo de esto, la señal, el mensaje es ver a Jesús como verdaderamente el Hijo de Dios, como verdaderamente el Dios creador. Esa es la intención de los milagros y de las señales que hace Jesús. Así que vamos a iniciar en el capítulo 2, versículo 1, donde dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Primero, para ubicarnos, Caná de Galilea era la ciudad natal de Natanael. Cuando nos dice acá que al tercer día, está refiriéndose al tercer día después de que Jesús se había encontrado con Juan el Bautista, cuando él declara, ¿verdad?, y lo señala como el Cordero de Dios. Después, al segundo día, fue cuando Jesús convoca a sus discípulos, o sus primeros discípulos comienzan a surgir. Entonces, este es el tercer día después de estos acontecimientos. Nos dice que en Caná de Galilea habían unas bodas. De nuevo, Caná de Galilea, la ciudad natal de Natanael. Y nos dice que estaba allí la madre de Jesús. Versículo 2, continuamos leyendo. Dice: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Algo para poder comprender es que las bodas judías funcionan de esta manera. Las vírgenes, las mujeres vírgenes, por tradición, comienzan su celebración de bodas el miércoles y se extiende durante una semana. Entonces, lo que sucede es que, primero, el novio es el que tiene que solventar todos los gastos de la boda y de la fiesta. Entonces, tiene que tener suficientes recursos para poder afrontar una boda. No es nada más, llamemos al abogado, hagamos la ceremonia y listo, como acá en Occidente. No, es más que esto, es una fiesta. Y a pesar de que es algo privado, se convierte en una fiesta que involucra a la sociedad. ¿Por qué? Resulta que algunos involucrados dentro de la boda, amigos, familiares,
de los novios vienen a buscar a la novia en la casa de su padre y la escoltan como en un tipo de desfile hasta venir a encontrarse con el novio, para luego, a través del pueblo, de los caminos del pueblo, llegar hasta el lugar en donde ellos ya van a vivir el resto de sus días. Así que durante este camino y durante este desfile a través del pueblo, todos los que están en el camino comienzan a celebrar con ellos, a mencionar o a levantar sus voces en oración, orando por ellos, bendiciéndolos, dándoles sus buenos deseos. Es una fiesta, se convierte en una fiesta en el pueblo comunal. Pero no todos son invitados, todos celebran, pero solamente la fiesta es para los invitados. Los invitados normalmente son familiares y amigos cercanos de los novios. Notamos que acá está la madre de Jesús, está Jesús también y sus discípulos. Al final, en versículo 12, nos dice que después de esto descienden a Capernaum Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos, por lo que nos está dando a entender de que posiblemente estas bodas involucraban familiares o amigos cercanos a Jesús, por lo que estaban siendo invitados. Ahora, muy importante es que para el novio, vamos a la fiesta, el novio debía de solventar todos los gastos de alimentación y bebida para la fiesta. El vino no podía faltar, porque el vino era una bebida tradicional en Israel para los judíos. Regularmente se bebía un vino diluido en agua como un tipo de refresco, porque el agua estaba contaminada y podía enfermar a la persona del estómago. De hecho, Pablo en una de sus cartas a Timoteo le sugiere que beba vino para los malestares de su estómago, no para que se embriague, sino que culturalmente ellos utilizaban vino diluido en agua para esto. Entonces era tradicional el vino en Israel. En este caso de las bodas, el vino, el mejor vino, se servía al principio de la fiesta. Y luego, conforme pasaban los días, el vino se iba diluyendo en agua, pues para que la gente no anduviera embriagada, sino que tuvieran que beber sin enfermarse de su estómago y qué comer. Entonces, esta es la importancia del vino. Si por alguna razón el novio se quedaba sin vino durante la fiesta, corría el riesgo de que fuese demandado legalmente por la familia de la novia. Pero también, supersticiosamente, se veía mal delante de la sociedad, porque podrían pensar, bueno, si usted no puede proveer para la fiesta de su boda, menos va a poder proveer para su esposa y su familia. Entonces significaba hasta una vergüenza delante del pueblo, ¿verdad? No solamente para el novio, para su familia, o sea, involucraban muchas cosas. Entonces, teniendo este contexto, para poder comprender lo que va a acontecer ahora, vamos a continuar leyendo. Versículo 3 dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Versículo 4, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces, ¿qué pasa? El novio estaba corriendo el riesgo de ser demandado. Se quedó sin vino. Y esto es sumamente importante para su boda. Ahora, María se da cuenta de esto y por alguna razón acude a Jesús. Posiblemente, aludiendo de que Jesús puede hacer un milagro. Y también haciéndole saber a Jesús como, hey, esta es una oportunidad para que usted pueda manifestarse como el Hijo de Dios ante toda esta gente. Esto es una posibilidad.
Ahora, Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aunque para nosotros suene un poquito tal vez duro, grotesco, ¿verdad? Como una falta de respeto, la verdad es que no lo es. La palabra mujer se utilizaba como un título de honor y respeto a la mujer. Y Jesús va a utilizarlo nuevamente cuando Él está siendo crucificado. Entonces, estaría muy extraño que Él, siendo crucificado, le quiera faltar el respeto a su madre. Jesús utiliza este término mujer cuando está siendo crucificado para hablarle a María de que cuide a su hermano y amigo y su discípulo Juan. Es porque este término significa honor, respeto hacia la mujer. Entonces, de esta manera, Él se está dirigiendo a María con respeto hacia ella. Continuamos entonces con algo más profundo respecto a este término, porque nos está marcando un cambio en la relación entre Jesús y María, un cambio en la autoridad que tenía María sobre Jesús como su hijo. Está marcándonos el momento y el cambio en donde Jesús comienza ahora su ministerio y comenzará a caminar bajo la autoridad de Dios como hijo de Dios y a cumplir la agenda, el propósito por el cual había venido a esta tierra. Entonces, aquí marca un antes y un después de la relación de Jesús y su madre. Ahora, en la última frase del versículo 4 dice, aún no ha venido mi hora. Lo que quiere referirse Jesús acá es que aún no ha llegado su momento de manifestarse con poder a través de milagros y señales. Aún no ha llegado el momento, pero aún así nos vamos a dar cuenta, Él accede a convertir el agua en vino. Comienza sus milagros de la manera en la que comenzó la historia de esta tierra, con un milagro, con una palabra de creación, manifestando su poder creativo de la nada. Y vamos a ir viendo ciertos detalles que vamos a quedarnos como, wow, cómo verdaderamente Él cuida cada detalle respecto a la manera en la que quiere darse a conocer a los demás y a sus discípulos. Y de hecho, este milagro, el mayor impacto que va a tener es hacia sus discípulos. En un evento privado, está haciendo este milagro y el mayor impacto va a ser hacia sus discípulos. Vamos a verlo más adelante. Versículo 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Muy bien, la indicación de María, de la madre de Jesús, es excelente. Vaya y obedezcan y háganle caso a todo lo que Él les diga. Y esto es una gran enseñanza para nosotros hoy también. Cuando Jesús quiere hacer algo en nuestra vida, en nuestra familia, hágale caso en todo lo que Él les diga. Esa es nuestra garantía, nuestra seguridad. Seamos obedientes a su palabra, sin dudar de que Él lo puede hacer, porque Él quiere hacer algo. Cuando nos da indicaciones es porque está involucrándonos en su milagro, en lo que Él está haciendo, en su obra. Entonces, lo mejor que podemos hacer es responder en obediencia a Él. Responder en obediencia. Es lo mejor que podemos hacer. Resulta que estas tinajas de piedra se utilizaban para albergar agua, para el rito, como dice ahí,
de la purificación de los judíos. Esto consistía en el lavado constante de manos. Varias veces se lavaban las manos, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, para ir y comer. Entonces, ¿por qué tinajas de piedra? Ellas conservaban mejor la pureza del agua en lugar del barro. Porque en el barro, si usted mete agua ahí, podría combinarse con el agua y ensuciarla y contaminarla, o podría filtrarse alguna sustancia. Entonces, el agua se utilizaba en tinajas de piedra para la purificación por esto mismo, porque se conservaba, la piedra conservaba mejor el agua. Entonces, estas tinajas, nos dice al final de ese versículo, cada una de ellas, las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Esto quiere decir que cada una de ellas tenía en promedio entre una capacidad de entre 75 a 100 litros de agua. Y son 6. Entonces, si supongamos que estas eran de 100 litros, teníamos 600 litros de agua. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Dice: Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. No les dijo hasta dónde. Nada más les dijo, llénenlas. ¿Y ellos qué hicieron? Las llenaron hasta arriba. Entonces vamos a ver algo. No había manera de que ninguna sustancia se filtrara a través de estas tinajas de piedra. Como para decir, es que se manchó el agua y se puso de color roja. Ellos llenaron las tinajas hasta arriba, hasta el tope. No había un margen de error como para decir, es que le echaron vino o le echaron alguna otra sustancia para que se convirtiera en vino. Entonces vean cómo Jesús tiene cuidado de estos detalles. No había manera de que naturalmente esto sucediera. Y Él no está tocando las tinajas. Simplemente le está dando indicaciones a los que servían qué debían de hacer. Continuamos. Versículo 8. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, que es el mayordomo encargado de la fiesta, y se lo llevaron. Versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Vamos a hacer una pausa acá. ¿Ven la importancia de ser sirvientes, de ser siervos del Señor? Usted va a poder presenciar el trasfondo de cómo Dios obró. Tal vez no va a entender cómo, pero va a presenciar y está siendo involucrado en su obra, como estos sirvientes, pero cuando somos obedientes. Es un privilegio el poder ver la transformación de la vida de una persona, desde cómo sucedió, cómo se dio. Es un privilegio muy grande, pero es necesario ser obedientes, estar dispuestos a servirle a nuestro Señor. Continuamos. Versículo 10. Y dice que llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Para los que conocen, el buen vino, ¿cómo es? Maduro, es añejado, ¿verdad? El buen vino, o el vino, necesita entre 6 a 18 meses para comenzar a fermentarse y comenzar a madurarse. Entonces, esta es otro argumento que tenemos acá. El mayordomo no sabía de dónde venía el vino. Lo probó, dijo, este es mejor que el que usted sirvió en el inicio. ¿Por qué lo reservó hasta ahora? Quiere decir que ese vino estaba ya maduro. Y Jesús recién lo acaba de convertir en vino. El agua lo acaba de convertir en vino. Entonces, no hay margen de error acá. No hay una explicación natural de cómo esto pudo haber sucedido. Pero muchas veces
en nuestro entendimiento andamos buscando explicación de cómo es que Dios pudo hacer esto o lo otro. ¿Por qué? Porque nos falta fe, creer. De esto se trata. Él nos está manifestando su gloria, su poder, para que podamos creer. No buscando una explicación de cómo es que el Señor transforma los corazones, de cómo el Señor puede hacer milagros, sino que sencillamente es creer de que Él lo puede hacer, pero también sabiendo de que si es su voluntad, Él lo hará. Y si no sucede nada, saber de que Él está haciendo algo, aunque no lo estemos viendo. Amén. Muy bien, continuamos. Versículo 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esto no quiere decir que sus discípulos no habían creído o no habían tenido fe en él, sino que esto estaba aumentando su fe. Estaba confirmando lo que ellos sabían respecto a las Escrituras acerca de Jesús. Y ellos están ahí, probablemente están diciendo: wow, verdaderamente, estamos viendo al Hijo de Dios en acción. Ya no lo que leemos, ahora lo vemos, el Verbo de Dios encarnado en Jesús. Verdaderamente es Él. Verdaderamente es Él. Ahora vamos a continuar, porque dice versículo 12: después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Usted puede ver en su vida cómo Dios está actuando. Si usted no se sorprende y usted no admira lo que Dios hace cada día en su vida y a través de su vida, no sé qué está viendo. O tal vez sus ojos no han sido abiertos. Porque deberíamos de vivir como sus discípulos, en constante admiración y decir: wow, es el Hijo de Dios. Es Dios verdaderamente, no hay otra manera. Él es el quien ha abierto esta puerta, Él es el que nos está guiando, Él es el único que pudo haber hecho esto en la vida de esta persona. Es vivir en constante admiración a nuestro Señor. Y entonces nuestra fe se incrementa. Y ya no hay nada que pueda refutar lo que estamos creyendo en Él. Porque no es acerca de lo que vemos, es que estamos experimentando. Sus discípulos no están creyendo porque alguien se los dijo. Ellos están experimentando a Jesús en su vida. Están ahí, están profundizando con Él, están caminando con Él. Y de eso se trata nuestra vida, la vida del creyente el día de hoy. Caminar con Él, con su palabra y experimentarlo en nuestra vida. Hermanos, permitamos que el Señor obre en sus vidas, en nuestros corazones. Él quiere manifestar su gloria en nosotros. Dice que en versículo 13: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Recordemos, la Pascua es acerca de la celebración, la conmemoración del pueblo de Israel cuando Dios los invitó a sacrificar un cordero y comerlo y utilizar su sangre para ponerlo en los dinteles de las puertas y las ventanas mientras ellos estaban en Egipto esclavizados, para que cuando el ángel destructor pasara a través de la ciudad, no entrará a sus casas para tomar la vida de los primogénitos de las familias. Después de esto, el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud. Entonces, la Pascua es la primera fiesta que se celebra en Israel para celebrar esto, conmemorar la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Parte de esto implica una peregrinación
hasta el templo de Salomón en Jerusalén. Entonces, para este momento venían personas, judíos, de lo largo, a través de lo largo y ancho de lo que se conocía como el Imperio Romano, también de las lejanías de Israel. Parte de esto era traer un cordero, sacrificarlo el 14º día y comerlo, y toda una celebración. Era imposible de que alguien trajera un cordero o algún animal desde larga distancia a través del desierto. Iban a morir. Si venían perfectos, iban a llegar imperfectos, o sea, desnutridos, deshidratados, etc. Ahora, el día 10 se escogían, los sacerdotes venían y aprobaban qué animales cumplían con el estándar de ellos para ser sacrificados y poder ser involucrados en esta celebración. También, para todo judío que venía al templo, debía pagar un impuesto. Y este impuesto solo se cobraba en lo que conocían ellos como un ciclo de Tiro o un ciclo del templo. Se cobraba solo en este tipo de moneda por la riqueza de plata con la que había sido construida. Entonces no aceptaban monedas o dinero extranjero o del Imperio Romano, solo exclusivamente este tipo de moneda. Ahora sí, Jesús sube a Jerusalén, se acerca la Pascua. Continuamos, versículo 14, y dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. ¿Por qué? Porque lo que era santo, una adoración, una devoción a Dios, se había convertido en un mercado, en un negocio. Y lastimosamente, el día de hoy, continuamos viendo esto. No trayendo bueyes a la iglesia ni nada así. Pero ¿qué hay en los corazones? ¿De qué manera venimos a buscar al Señor? Porque venir a la casa de Dios, buscar su presencia, buscar venir y adorar, no es un negocio, no es un trueque con el Señor. No es: Señor, yo te doy mi adoración, pero a cambio, hazme este favor. No se trata de eso. Para ese tiempo se había convertido en un negocio. Lo santo se había profanado, porque en otros evangelios nos dice que estas personas habitaban en los atrios del templo. Y estos mercaderes, ni tan siquiera algunos eran judíos, eran extranjeros, que estaban viendo esta oportunidad como una buena ganancia para ellos. Y cobraban entonces desmedidamente por los animales que ya habían sido aprobados por los sacerdotes. Y los cambistas también cobraban desmedidamente el cambio de moneda. Jesús encuentra esto y comienza a volcar mesas, a echar animales. Veamos lo que les dice en versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Él es celoso con lo santo, con su adoración. De hecho, vean lo que dicen sus discípulos en versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Porque el celo del Señor es tan grande con su gloria que con nadie la quiere compartir. Su adoración debe ser exclusiva, santa, pura. No es condicionada. Ahora, lo que Él está diciendo, lo que Jesús está diciendo acá: no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Él está aludiendo y está dando una señal acerca de él.
la casa de mi Padre. Por lo tanto, está hablando de un vínculo con Dios, haciéndoles ver a todos de que Dios es su Padre. Por lo tanto, Él es el Hijo de Dios. Y vamos a ver que más adelante, nadie entendió. Sus discípulos comprendieron esto hasta cuando Él resucitó. Porque Jesús les va a responder. Bueno, los judíos van a hacerle una pregunta a Jesús. Versículo 18 les dice: los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? No están hablando de una señal milagrosa o algo. Ellos están preguntándole a Jesús: ¿qué señal de autoridad? ¿Con qué autoridad usted está haciendo esto? Ahora, algo interesante es que el Imperio Romano tenía todo su ejército durante esta fiesta, en este lugar. Ellos velaban no solamente por la seguridad, sino que no hubiese ningún disturbio. Y aquí no vemos, ni en los evangelios, en los otros evangelios vemos que ellos intervinieran, por lo que no se imagine que fue un gran alboroto y un pleito completamente. No, probablemente fue algo con mesura, con dominio propio por parte del Señor. Era Jesús, Él tiene dominio propio. Entonces, viendo esto, los judíos le preguntan, le preguntan bajo qué autoridad, y posiblemente, porque la respuesta de Jesús no va como en línea a lo que ellos están preguntando. Posiblemente Jesús está viendo sus corazones, sus anhelos y sus deseos frente a lo que Jesús acaba de hacer. Versículo 19, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Resulta que ni sus discípulos comprendieron lo que Jesús estaba diciéndoles. Y vemos varias cosas acá. Para los judíos, ¿en dónde habitaba la presencia de Dios? En el templo. Jesús, ¿qué está diciéndoles? ¿O qué está haciendo referencia a Él? De que el templo es su cuerpo. O sea que la presencia de Dios habitaba en Él porque Él es Dios. Los judíos no comprendieron, sus discípulos tampoco. Ahora, los judíos decían: pero ¿cómo en 46 años construyeron esto y usted viene a decirnos que en 3 días lo va a levantar? Él se está refiriendo acerca de su muerte y su resurrección, porque posiblemente los judíos que estaban preguntando esto eran parte de los fariseos y los sacerdotes, los que más adelante van a crucificar a Jesús. Pero también ellos hacían referencia de que no es que en 46 años el templo de Salomón se completó. Hacía más de 600 años atrás, antes de este acontecimiento, durante el reino babilónico, el templo había sido destruido. Y en Esdras, en el libro de Esdras, es cuando comienza la reconstrucción del templo. Entonces no fue de 46 años. Lo que pasa es que esta reconstrucción duró varios ciclos, varias secciones. Y entonces el que en este momento había sido o estaba como el enviado representante del Imperio Romano, Herodes el Grande, había comenzado los detalles de la reconstrucción y había durado ya 46 años. E incluso historiadores dicen que continuaban aún las reparaciones del templo. Entonces no es que duraron 46 años. Parte del templo de Salomón es lo que hoy conocemos como el Muro de las Lamentaciones en Israel. Eso es todavía una de las columnas que se mantiene ahí. Continuamos. Jesús está hablando de su muerte y su resurrección.
Y sus discípulos van a comprender sus palabras hasta 3 años después de este día, cuando Él resucita. Entonces, de manera general, ¿qué podemos aprender de lo que hemos estado leyendo hoy? Primero, la presencia de Dios después de la resurrección de Jesucristo ya no habita en templos. Ahora, en templos físicos. Ahora, ¿sabe quién es el templo? Usted y yo. La iglesia. La iglesia es donde la presencia de Dios viene y habita en cada uno de los corazones que han entregado su vida al Señor. Ahí es donde habita. Si usted quiere que el Señor habite en su corazón, en su vida, usted puede pedir que venga y descienda y habite en su corazón. Pero también aprendemos otra cosa. Tenga cuidado de su templo. Tenga cuidado de su adoración. Tenga cuidado y esté consciente de la manera en la que usted está dando su vida en adoración al Señor. También podemos recordar, y esto es algo que es sumamente importante, respecto a las bodas que vimos. Ahí aprendemos que debemos de tener al mejor invitado en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra boda. Invite a Jesús, porque si Él está presente, Él va a tener todo bajo control. En la boda, en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Él va a tener todo bajo control y va a suplir lo que haya necesidad conforme a sus riquezas en gloria. También con esto recibimos una invitación respecto a cuando los sirvientes hicieron caso a Jesús. Hagamos su voluntad, seamos obedientes a lo que Él nos está guiando a hacer por medio de su palabra. Seamos obedientes, Él se va a glorificar en medio de nuestra obediencia, no para su gloria o para mi gloria, para la gloria de Él, para la gloria de Él. Y también el Señor es celoso de su adoración, el venir a adorar a nuestro Dios, como decíamos ahora, no es venir a concretar un negocio, no es venir buscando mi propia ganancia o buscando cómo poder cambiar un favor por adoración. Y si por alguna razón su vida se ha visto contaminada al momento de venir y entregarla en adoración a Dios, hoy es un buen momento para meditar en venir delante del Señor, para que Él nos limpie. Si usted le dice, Él viene y va a tirar mesas y va a echar los animales y todo lo que representa el pecado y la maldad de nuestra vida y nuestro corazón, todos los condicionantes que muchas veces hay en nuestra vida para decir, Señor, yo te quiero adorar, pero es que vieras que esta parte no puedo entregarla, esta otra parte yo no sé cómo rendirla. Pídale, Señor, ven y limpia de todo lo que quiera profanar la adoración en integridad y en santidad para ti, porque Él lo puede hacer. Pero la cosa es si estamos dispuestos a que el Señor lo haga, dispuestos a que el Señor lo haga. El punto, hermanos, respecto a los milagros del Señor, conforme vamos a ir viéndolos, es el poder divino de Jesús. Es que Él nos evidencia que Él es Dios, nos evidencia su deidad, y es en Él en quien creemos y en quien debemos de creer, sin necesidad de ver, sin necesidad de ver. Sus discípulos presenciaron y permitieron la intervención de Dios, la intervención de Jesús en cada momento de sus vidas. La invitación para nosotros hoy es que seamos discípulos de Jesús. Si usted es un simple creyente, sea más que eso.
seamos discípulos de Jesús. Permitámosle al Señor que nos involucre en su obra, que podamos testificar a otros lo que Él está haciendo a través de su gloria y para su gloria. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, tu misericordia, gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Señor, guíanos a quitar de en medio de nuestras vidas todo aquello que quiera profanar nuestra adoración, que quiera profanar, Señor Jesús, nuestra vida, lo santo, incluso dentro de tu iglesia, Señor. Ven, interviene por favor y quita todas estas cosas, porque queremos darnos en verdad, en adoración, en espíritu y en verdad a ti, Señor, y dar honor y glorificar tu nombre en integridad. Ayúdanos a vivir en integridad, a cuidar, Señor, nuestra vida y nuestra madurez espiritual, a buscar nuestro crecimiento espiritual y no a buscarte, Señor, con condicionantes, sino sabiendo de que todo te lo debemos a ti. Ven, por favor, y habita en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, y suple conforme a nuestras necesidades, Señor. Creemos de que tú eres Dios. Jesús, creemos de que tú eres el Hijo de Dios, de que tú eres el Redentor, el Libertador, el Mesías, el Cordero de Dios, el Verbo encarnado de Dios. Creemos en ti. Creemos en ti, no por lo que escuchamos, sino porque estamos leyendo y estamos experimentando en nuestras vidas. Y guía, Señor, a cada corazón a la convicción completa de que tú eres real. Te damos toda la honra y la gloria a ti. Bendito Jesús. Amén.